La discusión sobre la ordenación de mujeres nos ha puesto ante la necesidad de estudiar y considerar un texto que está en la primera epístola del apóstol San Pedro. Se ha utilizado mucho este texto y quiero comenzar leyéndolo. Dice en primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». El punto aquí es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Son todos los creyentes sacerdotes? Si son, ¿en qué sentido? ¿Para qué? Si no son, ¿por qué no? Un estudio de cualquier enseñanza bíblica, cualquier texto, nos requiere un análisis del contexto inmediato y cualquier otro vínculo que tenga con otros sectores de la Biblia, que sería el contexto general. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a analizar la epístola en sí como contexto inmediato y luego de dónde viene este contenido que tenemos delante de nosotros en la cita de Pedro, porque Pedro cita un texto del Antiguo Testamento. Primero, ¿a quién estaba dirigida la epístola? Porque también es importante el auditorio que tiene en mente el escritor bíblico. Les está diciendo a ese auditorio algo concreto. Y el auditorio está dado en dos textos de la epístola. Primero, al comienzo, capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está dirigiéndose a grupos de creyentes cristianos que están ubicados en lo que hoy es Asia Menor o Turquía. Zona convulsa del mundo hoy. En este momento, siendo víctima de guerras pequeñas, guerras grandes, guerras que involucran grupos de fe, grupos raciales y también involucran masas humanas como la humanidad entera, porque Europa, Estados Unidos, de algún modo están afectados. Ese es el ambiente de hoy, de esa sección. Entonces era un grupo de hermanos judíos que estaban en la dispersión, que habían tenido que salir huyendo de su patria. Y además hay un grupo de creyentes paganos que se habían convertido en la zona. Así que son de origen griego, de origen romano o de otras nacionalidades, pero la cultura es la cultura griega. Eso por un lado. Por otro lado, en el capítulo 4, el apóstol introduce otro auditorio, que ya no es este definido geográficamente, sino definido temporalmente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues vosotros sobrios y velad en oración. Es decir, también incluye a los que están viviendo en la época final. ¿Por qué junta los dos? Porque el grupo de Asia estaba sufriendo persecuciones y el grupo del fin del tiempo, al cual también se dirige, sufrirá persecuciones en el tiempo del fin. Es decir, en un ambiente de persecución están integrados cristianos del comienzo y cristianos del fin de la era cristiana. Ellos tienen dificultades serias y la dificultad seria mayor es la seguridad en lo que ellos creen, de qué manera están seguros en Dios. Entonces,
obvio que tengamos que preguntar cuál es el tema que desarrolla el apóstol para dirigirse a esta clase de cristianos, los del comienzo, perseguidos, los del fin, perseguidos. Y él lo dice en un texto al comienzo y otro texto al final. Como el del fin es más claro, voy a empezar por ahí. En el versículo 12 del último capítulo 5 dice que envía esta carta por Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la gracia verdadera de Dios. La epístola es una testificación acerca de la gracia verdadera de Dios, lo cual hace entender que hay una gracia falsa. Porque si hay una gracia verdadera, es porque hay otra que no es verdadera. Entonces, él está hablando sobre la gracia verdadera. Esa es la gracia que les va a dar seguridad en medio de la persecución, que les va a permitir vivir correctamente como cristianos. Persecución. Al comienzo de la carta, definiendo el contenido, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, según su gran misericordia. Gracia, misericordia, estos son sinónimos en la epístola. Está hablándonos de esa gracia que otorga, que da, que regala. La misericordia que perdona, que acepta, que extiende los brazos al que necesita la compasión de Dios. Y los que necesitan la compasión específicamente son los hermanos perseguidos de Asia Menor y los hermanos perseguidos del tiempo del fin. Ahora, en ese contexto, nosotros tenemos que observar qué es lo que dice acerca de cómo tienen que ser, qué tienen que ser los cristianos en esta situación. Situación de gracia, pero de persecución. Situación de misericordia, pero de abuso. El abuso humano y la persecución humana. La gracia y la misericordia por parte de Dios. Los cristianos en el medio, para hacer algo, ¿qué? Comienza a decirlo en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí importante es ser una persona espiritual. Para todos los cristianos, de las dos épocas. Y además ser un sacerdocio santo, todos los cristianos de las dos épocas. Es decir, digámoslo por extensión, de todas las épocas. Entonces, si debe ser un sacerdocio santo el pueblo entero, esta es una característica importantísima que para Pedro es el modo de vivir en el tiempo de persecución. Naturalmente que la persecución es mucho más que un instante, es una época, la época primera del cristianismo y la época final del cristianismo. En este contexto, el apóstol dice: mas vosotros sois, otra vez, allá dijo sed, era un imperativo, aquí sois es una definición, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes pueden inmediatamente ver que Pedro no está hablando en sentido alguno sobre ordenación de nadie. Está hablando sobre un estilo de vida, un modo de ser. Un modo de ser de todos los cristianos. De la época de Pedro y de la época de la segunda venida de Cristo. Este modo de ser sacerdocio, un sacerdote, cada creyente un sacerdote. ¿Para qué? Lo dice él mismo,
no necesitamos inventar nada. Esta es una lectura directa del contenido claro, evidente de la Escritura. Y dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis acerca de Cristo, para que anunciéis la gran virtud de la misericordia de Dios, la gran virtud del perdón de Dios, la gran virtud de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús para salvación de todos nosotros, la gran virtud del plan de salvación. Eso es, para eso son sacerdotes santos en todo el mundo. Todos los creyentes. Además, es un modo de vida, es un modo de ser del creyente. No es en absoluto ninguna referencia al sacerdocio. Y lo vamos a probar esto mirando un texto del Antiguo Testamento que es el que Pedro cita. Capítulo 19 de Éxodo dice al pueblo, toda la nación israelita, su pueblo, pueblo de Dios. Ahora, versículo 5, pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Delante de quiénes? Gente santa en el templo, sacerdotes en el templo, no, porque en el templo los sacerdotes eran Leví y sus hijos varones, nada más. Bien recordamos que cuando Coré, Datán y Abirán quisieron expandir el sacerdocio para otros que no fueran los que Dios había dicho que serían, entonces se produjo una crisis muy seria y Dios rechazó la posición de Coré, Datán y Abirán y los castigó. Por lo tanto, aquí en este texto, refiriéndose al pueblo de Israel, no está diciendo que todos los miembros de la nación israelita podían ser sacerdotes o podían estar dedicados al culto o ser dirigentes espirituales de la nación. Lo que dice es que son sacerdotes para trabajar con todo el mundo, con todas las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones sepan cómo trata Dios con su pueblo y le muestren por la vida y por la palabra lo que significa estar asociados con Dios. Lo mismo que el apóstol nos dice en su epístola al final. Ahora bien, nada sobre la ordenación, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto a la ordenación cuando el texto bíblico y su contexto del Antiguo Testamento no tienen vínculo alguno con la ordenación? Más, hay otro elemento en la epístola que nos dice que no, porque después él habla acerca de, da consejos a los criados, da consejos a las mujeres, da consejos a los maridos, da consejos a toda la iglesia y a las mujeres les dice lo siguiente: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y después viene acerca de su modo de vestir y todo su estilo de vida, pero está clarísimo, aquí no hay ordenación de mujeres en el texto. No tengo que inventar nada. No tengo que reestructurar el contenido del texto. No tengo que reanalizar las palabras. No tengo que introducir nada de mi propio pensamiento en estas palabras del apóstol. Él las dice todas con claridad meridiana. Ahora bien, ¿quieren algo más? Supremamente contundente. En el capítulo 5 nos habla acerca de los ancianos y los pastores. Ocasión fantástica para que él explique que lo que dijo antes del sacerdocio de todos los creyentes incluye la ordenación de ellos en el pastorado.
y dice, ruego a los ancianos que están con vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentad la grey, y viene describiendo el trabajo del anciano. Finalmente, dice, cuando venga el príncipe de los pastores, esto funciona hasta cuando venga el príncipe de los pastores, en armonía con el estilo de vida que deben tener los que viven en el tiempo de la venida de Cristo. Sigue este estilo hasta que venga el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto indica con claridad que aquí no hay ordenación de mujeres en ningún momento de la epístola, bajo ninguna circunstancia se puede incorporar el tema. Todo lo que encontramos aquí es una experiencia espiritual del pueblo, bajo la gracia del Señor, es una experiencia de seguridad en la persecución, es un modo de vivir enteramente dedicado a la misión en el planeta Tierra, en todo el mundo, y es un modo de respetar lo que ya está enseñado sobre las mujeres y lo que ya está enseñado sobre los ancianos, que permanece inalterable todo esto hasta la venida del príncipe de los pastores. Más claro, ¿por qué tengo que inventar más claridad a lo que está meridianamente claro? El Señor espera que al estudiar nosotros la Escritura no le coloquemos a la Escritura nada y extraigamos de la Escritura todo lo que está, todo lo que nosotros necesitamos, y que vivamos en armonía con todo lo que está revelado en la Sagrada Escritura. Eso sería todo, sencillo como la Escritura siempre es, claro como el Espíritu Santo es claro en todas sus cosas, directo como directo es Dios, cuando nos da la gracia y cuando nos da toda su revelación. Otro asunto que hemos tenido que considerar en esta discusión sobre la ordenación de mujeres se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Esta carta, junto con la segunda, son cartas de orientación pastoral, instrucciones que Pablo dirige a Timoteo para que aplique en su trabajo pastoral. Pedro estaba en la cárcel, padeciendo los rigores de una prisión en el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy autoritario, muy despótico, muy intransigente. No permitía las diferencias religiosas, aunque aceptaba todas las religiones del mundo, como detrás del Imperio Romano había otra fuerza mayor que no estaba a favor del cristianismo y que dentro del cuadro del gran conflicto entre Cristo y Satanás estaba luchando directamente contra Cristo y contra todo lo que representara a Cristo aquí en el planeta Tierra, y esto ha sido siempre así. Por lo tanto, esta fuerza superior detrás del Imperio Romano imponía una agresividad primero contra los judíos y después contra el cristianismo mucho más insistente. Persecuciones, abusos, prisiones de líderes, intentos de destrucción de los que llevaban adelante la predicación del Evangelio. Pero ya había iglesias establecidas. Pablo estaba al final de su vida y había iglesias que él había establecido en todo el Imperio Romano. Entre esas estaba la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor. Entonces le escribió una carta
enseñándole el oficio pastoral. En realidad se lo había enseñado a través de todos los años de práctica que habían convivido. Pero ustedes saben, los maestros siempre quieren dejar un legado a sus estudiantes y la mejor forma es instrucciones. Además, recordemos un detalle que no es detalle. Estaba en acción la inspiración del Espíritu Santo. Dios estaba utilizando la circunstancia que había entre Pablo y Timoteo para instruir a Timoteo y a todos los pastores de las iglesias, de la época y después, incluyendo la nuestra. Y en ese aspecto, y con eso en mente, Pablo escribió la carta que consideramos, en donde sí hay dos elementos que han sido utilizados, que han sido parte de la argumentación dentro de la discusión sobre la ordenación de mujeres. En ambos casos, el texto del capítulo 2, que nosotros no vamos a prestarle mucho tiempo en este momento, y el texto del capítulo 3, al cual sí le vamos a prestar el resto de nuestra conversación. En ambos casos, digo, hay unos que lo interpretan de un modo y otros que interpretan de otro modo. Nosotros aquí, en esta conversación, adoptamos el criterio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la interpretación del texto bíblico. Y el texto bíblico se interpreta comparando un texto con otro, toda la Escritura, y la Escritura es la que nos define los contenidos. Voy a leer el texto específico que es el que vamos a conversar. Está en el capítulo 3 y Pablo está diciéndole a Timoteo cómo debe ser el obispo o el anciano o el pastor de las iglesias. Porque en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento en general, la función del anciano y del obispo o supervisor y la del pastor son idénticamente, con una pequeña diferencia. La del anciano es una función pastoral local, reducido a una iglesia específica, y la del pastor va con él a todos los lugares donde él sea asignado a trabajar. En los tiempos de Pablo y ahora es la misma cosa. Timoteo estaba en ese momento en la iglesia de Éfeso, pero podría haber estado, y sin duda ya había estado en otros lugares. Pablo lo había enviado a otros lugares. Entonces ahora todo lo que ocurre es que le da la instrucción en el final de la vida del apóstol. Y aquí en la instrucción acerca del obispo, le dice estas palabras iniciando la conversación sobre el particular. Palabra fiel, lo cual significa esto que te voy a decir, vale. No vayas a pensar que es una cuestión así de conversación amigable. Esto es serio. Esto es importantísimo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la Iglesia de Dios. Entonces, esta es la instrucción específica que le da en relación con el tema que estamos considerando y que se utiliza en la discusión sobre ordenación de mujeres. Tradicionalmente, este texto ha sido utilizado por los que no favorecen la ordenación de mujeres para decir que si el anciano, obispo o pastor debe ser marido, no puede ser esposa. Es decir, el marido es una definición como definición del pastor, se refiere a un hombre. Y el texto griego favorece esa interpretación porque utiliza la palabra aner, que aunque no es la palabra que se refiere solo y exclusivamente a los hombres, es la palabra que en general en el Nuevo Testamento se utiliza para esto. Hay unas pocas referencias al ser humano en general, pero esa palabra no es la típica para el humano en general. La típica es anthropos. Es así, puede ser hombre o mujer, ser humano. Esta es ser humano masculino. Y por eso mismo, entonces está reflejando una definición concreta de cualidad del anciano pastor, que debe ser tomada en cuenta por Timoteo, porque aún sí es deseable que sea obispo de una mujer, pero este obispo tiene que ser de esta manera, irreprensible. Cuando nosotros hablamos de una persona irreprensible, ya estamos saliéndonos del común de la humanidad. No es posible que se pueda aplicar esto a cualquier persona. La humanidad en general es reprensible. Por el solo hecho de que todos los seres humanos somos pecadores, ya ahí nomás hay una reprensión seria que hacer. Pero el anciano tiene que ser irreprensible. ¿En qué sentido irreprensible? Por su conducta, naturalmente. Porque lo que se evalúa es la conducta, el modo de ser. Además, irreprensible porque alcanzó algo que el ser humano normalmente no alcanza. Eso que solo se obtiene por la fe en Cristo. Eso que es un regalo de Dios a la vida del que cree. Esa es la justificación, es la vida en santificación, es la vida en dedicación, porque estos son los tres aspectos fundamentales de la vida del cristiano. Justificación para eliminar el pecado del pasado, santificación, que es el proceso en el cual Dios va eliminando los pecados presentes, y la dedicación total, porque eso es nuestra relación con la misión. Cuando nosotros estamos en la vida que no tiene nada de qué reprenderse, estamos así, estamos justificados, estamos en santificación y estamos ejecutando la misión de Dios. Esto es lo que tiene que estar ocurriendo en la vida de alguien que pueda ser elegido obispo, o anciano, o pastor, que es lo mismo. Ahora bien, a este hombre le dice que sea marido de una sola mujer. Y digo a este hombre porque aquí el contexto de todo el texto es hombre. No es una mezcla de hombre y de mujer. Es decir, puede ser anciana, o puede ser pastora, o puede ser marido de una mujer, o esposa de un solo marido. Claro, los que están a favor de la ordenación prefieren entender esta frase como inclusiva, es decir, aner no es un hombre, sino que puede ser un hombre o una mujer.
aunque el texto es a ojos vistas, un hombre. Y por análisis de ese hombre le agrega el hecho de que sea monógamo, una cualidad de este hombre. Ahora, algunos dicen, bueno, si ustedes quieren eso, entonces ustedes se tornaron literalistas, lo cual significa que un viudo no puede ser, que un soltero no puede ser anciano y que solamente tiene que ser un hombre casado con una sola mujer. Y ustedes tienen ancianos que no son casados, y tienen ancianos que son viudos, y tienen ancianos que son jóvenes, entonces ustedes no pueden hacer eso. Es decir, no pueden aplicar el texto como está escrito, sino que hay que encontrarle una forma de explicación. Escúcheme, supongamos que nosotros estuviéramos haciendo mal en nombrar un anciano que no sea casado, soltero o viudo. Supongamos. El hecho de que yo esté cometiendo un error me autoriza a cometer otro que está taxativamente dicho por Dios. Si yo cometo un pecado cualquiera, ¿el hecho de cometerlo me da libertad para cometer todos los demás pecados? Es una argumentación muy extraña al texto bíblico. Y más extraña porque no concuerda con la realidad de lo que Pablo está conversando. Entonces, todo lo que se hace es crear una dificultad, y si tú no cumples con esa dificultad que yo te creo, quiere decir que puedes aceptar lo que yo te estoy queriendo decir, de que aquí hay hombre y mujer en este contenido. Ahora, yo les pregunto, a quien quiera que interprete de ese modo, y con todo respeto, si va a ser una mujer, tiene que ser casada entonces, ¿no es cierto? Porque tú me estás diciendo que porque tenemos ancianos que no son casados, tenemos que aceptar lo otro. Tú estás confirmando de que tiene que ser casado. Cuando elijas a una mujer, tiene que ser casada, no puede ser soltera, no puede ser viuda. Te estás atando a ti mismo, ¿por qué? Porque en realidad no estás queriendo crear esa dificultad, sino que estás creando una situación ficticia al texto para que yo tenga problemas, pero no para que tú lo tengas. Y en ese aspecto, nada que ver, el texto dice claramente lo que dice. Ahora, también dicen, el obispo no es un gobernante, no tiene que gobernar nada, porque en la iglesia no hay nada que gobernar. En la iglesia todos somos iguales. Claro que somos todos iguales con respecto a la salvación y la vida eterna, todos somos iguales, pero hay un orden en la iglesia. Y aquí el apóstol dice con toda claridad en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Está hablando de gobierno de la casa y el gobierno de la iglesia. Y también cuando dicen que solamente el marido puede ser cabeza de la familia sola, aquí está diciendo que hablando de la iglesia y de la familia, su casa y la iglesia. Entonces, reconstruir el texto en todos sus aspectos no es posible, en algún punto tienes que parar, y para eso para en el comienzo. No trates de hacer decir al apóstol lo que realmente él no está diciendo. Lo que tenemos delante de nosotros no es una situación particular de la iglesia de Éfeso, y lo vamos a ver cuando consideremos la situación de este mismo texto a Tito, porque no está dirigido al pastor de Éfeso solo. Cuando le escribe a Tito, Tito no es el pastor de Éfeso, es pastor de Creta. Entonces no está reducido esto al ambiente de lo que ocurría en Éfeso, está referido a lo que ocurre en la iglesia cristiana
con los pastores y la ordenación de pastores en todas partes. No es complicado esto. Si lo complicamos, no será por objetivos que no sean los del apóstol, porque el apóstol lo dijo así sencillamente, con claridad, lo dijo con propiedad, lo dijo en contraste con lo que estaba ocurriendo en su ambiente, sí, pero ¿acaso los pecados están reducidos solo al tiempo pastoral de Timoteo en Éfeso? ¿O están presentes en los tiempos pastorales de todos los pastores de todos los tiempos? Pecados de una naturaleza una vez, pecados de otra vez, pero todos son pecados de rebelión contra Dios. Y en la rebelión contra Dios, el pastor tiene que tener estas cualidades que les dan el sustento moral para poder trabajar con los miembros, para conducirlos al Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que leer cuando leemos la Escritura. Lo que está dicho, no lo que nosotros pretendemos que diga, ni lo que queremos nosotros agregarle. Continuamos con nuestro análisis de algunos textos en relación con la ordenación de mujeres. Textos que han sido discutidos y que ofrecen diferentes puntos de vista, pero que no podemos ignorarlos. Estamos ahora yendo a la carta del apóstol Pablo a Tito, y especialmente vamos a tomar lo que le aconseja en el capítulo 1, los versículos 5 en adelante. Es muy instructivo lo que viene aquí, no porque sea diferente, la misma orientación fue dada a Timoteo en cuanto a los obispos y ancianos, pero hay ciertos detalles que se agregan y que son muy importantes de tomar en cuenta. La carta tiene un propósito bien concreto y dicho por el apóstol Pablo, y le dice a Tito que le escribe, dejándolo allí en Creta, para que él cumpla dos objetivos principales. Le dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, que la carta está confirmando lo que en una conversación ya habían tratado. Entonces, lo que ocurre es que Pablo, en el ínterin entre la liberación del primer juicio en Roma y el segundo juicio que lo condenó a muerte, visitó la isla de Creta y estuvo con poco tiempo, pero muy aceleradamente, predicando el Evangelio en todas las ciudades. Y por lo visto, con mucho éxito, porque en todas las ciudades había iglesias, dejó iglesias. Pero no completó la instrucción. Recuerden que Pablo era muy cuidadoso en cuanto a la instrucción que le daba a los miembros de la iglesia cuando se convertían al cristianismo. Además, no completó la organización de las iglesias que había fundado. Y en ese aspecto, él quiere que, y dejó a Tito ahí específicamente, que formaba parte de su equipo, para que él hiciera eso que no había alcanzado a hacer. No se explica la razón de la premura del viaje, porque se fue. En otros lugares se dice que lo apedrearon y tuvo que dejar el lugar.
circunstancias, aquí no hay tal cosa. Tampoco se dice que tuviera prisa en ir a evangelizar otros lugares, aunque eso podría ser posible. De todas maneras, está claro que dejó a Tito y le dio instrucciones concretas acerca de lo que debía hacer. Al decirle que debe nombrar ancianos en cada ciudad, inmediatamente le dice cómo deben ser los hombres que va a colocar en esos cargos de ancianos. El que fuere irreprensible, y repite la primera orientación que le dio a Timoteo, que sea irreprensible. No se trata, digo, de un hombre perfecto, sino que se trata de un hombre que por su vida de entrega al Señor y por la gracia de Dios operando en él, estaba viviendo rectamente. Y la segunda característica que le da aquí es marido de una sola mujer. Bueno, la traducción es una frase completa. En el texto original es una frase bien breve. Dice, varón de una mujer. Literalmente, solo eso. Varón de una mujer, nada más. No dice esposo, ni dice esposa. Dice varón de una mujer. Ahora, el varón de una mujer es normalmente el esposo. Ha habido tanta discusión con respecto a esta frase aquí como la discusión que ha habido en la misma frase registrada en la instrucción que dio Pablo a Timoteo. Ocurre que en los escritos de Pablo hay solamente 3 usos de esta frase. La que utiliza en la instrucción acerca de los obispos, la que utiliza aquí en relación con los mismos que aquí llama ancianos, que son sinónimos, y la que utiliza con respecto a los diáconos. En la instrucción de los diáconos a Timoteo le dice también que el diácono sea marido de una mujer. Ahora, he encontrado muchas interpretaciones muy curiosas de estos textos. Una de las más extrañas que encontré es la siguiente. Dice, ¿cómo a los diáconos también les manda que sea marido de una mujer? Y en el Nuevo Testamento se mencionan mujeres diaconisas. Quiere decir que la instrucción dada para los diáconos, aplicándose también a las mujeres, indica que la frase es mixta y puede haber ancianos hombres o mujeres. Bien tomado de los pelos por lo demás, porque de los diáconos a una referencia a diaconisas y de vuelta a la aplicación a los ancianos. Un camino extraño, muy raro. No hay muchos que lo siguen en la explicación de estos textos, pero hay un grupito que está ahora en eso. Cuando dice aquí, marido de una sola mujer, ¿qué es lo que realmente el apóstol dice? Un poco de luz podemos extraer de un texto que también Pablo utiliza, un texto en el cual él habla acerca de las mujeres viudas. Aconsejó que las mujeres viudas fueran sostenidas por la iglesia, que la iglesia ayudara a las mujeres viudas, que les diera sustento y que los
las mantuviera. Pero entonces les dice, no a todas las mujeres, sino ciertas mujeres. Ciertas mujeres que cumplan ciertas características. Características de edad y que haya sido mujer de un varón. La frase es literalmente igual. Mujer de un varón. Ahora, esa expresión con respecto a una mujer está diciendo que la frase se usa para identificación de sexo. Cuando dice hombre de una mujer o cuando dice mujer de un hombre, está identificando el sexo de la persona a quien se dirige. Hombre, en el caso de los ancianos, mujer en el caso de las viudas de la contribución y del sustento de la iglesia. Esto nos ayuda a entender más que cualquier otra introducción de cualquier otro elemento que Pablo está aquí hablando de hombres. Ahora, se discute. ¿Quiere decir que Pablo habla de que sean hombres casados, que tienen que ser casados? ¿O se discute que el hombre tiene que ser monógamo y no polígamo? ¿O cualquier otro elemento que se agregue a la discusión? En nuestra manera moderna de ver estas cosas, capaz que también alguno lea que tenga que ser casado con una mujer y no con otro hombre. Como quiera que sean todas estas lecturas, que pueden ser más o menos apropiadas para el texto, de todas maneras se está hablando de un hombre. Y este es el punto. No son las variaciones de casamiento lo que está en el tema del apóstol, sino que es el anciano como hombre. Esto es lo que está en juego aquí. No está discutiendo las formas del matrimonio. Está discutiendo las cualidades del anciano. Y la cualidad de este anciano que él recomienda es que sea un hombre. Por lo tanto, no necesitamos inventar ninguna cosa adicional. Aquí, el anciano, que después en el versículo 7 lo llama obispo, lo mismo que en la primera epístola a Timoteo, nos está diciendo que el cargo de anciano y el cargo de obispo, y más tarde cuando habla acerca de los pastores, es el mismo cargo, el mismo oficio, es la misma función en la iglesia. Quisiera recalcar además, aquí en el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel. Este es un punto que me parece vital. Es cierto que no en sí mismo define el género del anciano, pero sí define la manera de actuar, y tenemos otros textos de Pablo, que indican que la mujer no tiene que tener autoridad de enseñanza oficial en la iglesia. En cambio, este sí tiene que estar con la palabra fiel y tiene que tener capacidad de enseñanza. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí le dice al anciano que enseñe, y en la epístola a Timoteo le dice a las mujeres que no les permite enseñar con autoridad en la iglesia. Así que hay más de un contraste aquí en el texto que está identificando el género del anciano, además de toda la estructura gramatical griega que está aquí, que es toda masculina. Entonces,
El contenido masculino de la expresión es bien claro. Luego entonces, después de describir a los ancianos, el apóstol hace una comparación o coloca en contraste la existencia de una cantidad de hombres que están enseñando cosas falsas. Ahora, es importantísimo, digamos además, que esta instrucción haya sido dada también a Tito. ¿Por qué? Porque si solo hubiese estado en la epístola a Timoteo, y como hay algunos que dicen que esto era solamente válido para la iglesia de Éfeso, quedaríamos tal vez algunos con la duda, ¿no será que tengan razón que era realmente solo para la iglesia de Éfeso? Pero cuando también repite la misma instrucción para la iglesia, las iglesias de Creta, entonces ya inmediatamente no podemos decir que se trata de una cultura feminista que había en Éfeso, sino que también en esta cultura más cristiana, sin desvíos que está ocurriendo en el primer amor de las iglesias de Creta. Ahí también tiene que aplicar este principio. Por lo tanto, ya no es una cuestión específica de una situación particular de un grupo de cristianos que están con presiones de apostasías, sino que aquí estamos con un grupo de cristianos que no están con esas presiones, aunque hay algunos contumaces que vienen a enseñar, la iglesia como tal no está recibiendo a tales maestros. ¿Por qué? Porque son iglesias que están en su nacimiento, comenzando. Y eso lo dice el texto. Esta no es una reconstrucción del texto, es simplemente tomar en cuenta los elementos todos del texto. Dice esto porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora vean ustedes, aquí no se trata de un grupo cultural de mujeres de Éfeso que hayan estado incorporando cuestiones de corte feminista, sino que aquí son hombres que vienen a enseñar con cuestiones relacionadas con la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos en el sentido de que ya no actúen como Epiménides, el poeta griego, había dicho, o más bien cretense, sino que vivan sanos en la fe. Son gente que tiene que estar en la fe del Señor. Entonces, pero tú, le dice en el capítulo 2, versículo 1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol está instruyendo muy bien a los seguidores de la iglesia, porque les dice, además, que viva con la sana doctrina. A las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y noten ahora esto es vital, importantísimo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. La interpretación de que marido de una mujer incluye a las mujeres para que también sean ellas ancianas, se niega con esta interpretación en la cual las mujeres tienen que estar en relación con sus maridos como en Éfeso dijo que debían estar, en relación no de comando del marido, sino en relación de amor con los maridos.
que sean prudentes, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De esta forma, el Señor nos exhorta a vivir a través del escrito a Tito, a vivir en una manera absolutamente dedicada al Señor. Esto es claro en el texto y nosotros todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir en armonía con Él. Volvemos a nuestra consideración de las Escrituras en este contexto de discusión, conversación, intercambio de argumentos relacionados con la ordenación de mujeres. Un asunto que preocupa mucho y se discute mucho es la relación que existe entre el hombre y la mujer. ¿Son iguales? ¿Son iguales desde la creación o desde la entrada del pecado? Si no son iguales, ¿cuándo comenzó esta desigualdad? ¿En qué sentido pueden ser desiguales? Es una discusión que lleva muchos elementos bien sensibles a la conversación sobre la ordenación de mujeres. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque está en juego la sensibilidad de todo el grupo de mujeres que integran la iglesia. Y en cuanto a miembros de la iglesia, somos todos iguales, con los mismos privilegios de redención. Entonces, tampoco podemos darnos el lujo de, al disentir en cuanto a si debe ser ordenada o no, entrar en situaciones de ofensa personal. Esto no sería cristiano. Nosotros tenemos que aceptarnos todos con el amor de Cristo y vivir en armonía, en unidad dentro de la iglesia, hombres y mujeres. La sociedad afuera puede estar en conflicto y ha estado en conflicto a través de casi toda la historia de la humanidad. Conflicto me refiero entre hombres y mujeres. Esta lucha por quién manda, si manda la mujer, manda el hombre, ha estado ahí en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Es cierto que a través de la historia la mujer ha llevado la parte peor, en muchos aspectos, siendo maltratada. En la iglesia cristiana no debiera ser de este modo, porque los principios que rigen la forma de vida de los cristianos son otros. En primer lugar, el amor. Segundo lugar, un principio de servicio. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea como el que sirve. No he venido para ser servido, sino para servir, dijo el Señor. Entonces, hay criterios cristianos que tienen que conducir a hombres y mujeres con un mismo espíritu en la relación entre ellos. El apóstol Pablo escribió en una parte de su carta a los Efesios en cuanto a esta relación. Pero antes de referirnos específicamente a este punto de la carta, permítanme decirles cuál es el objetivo y el contenido entero de la carta. Porque ese es el contexto en el cual Pablo dice lo que dice en la relación de hombre y mujer, esposo y esposa. Ocurre que Pablo plantea aquí en esta carta dos asuntos generales muy bien identificables en la carta. Primero es una parte doctrinal, le explica la doctrina, una doctrina específica, la doctrina de la iglesia, y define la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces Cristo como cabeza de la iglesia, que Cristo está gobernando la iglesia. Ya hicimos referencia en alguna otra presentación
de que algunos quieren interpretar que esta comprensión de la relación de la cabeza al cuerpo no es de dirección, sino que es de origen, que se origina el cuerpo en la cabeza. En realidad, esas son interpretaciones que no vienen en el texto, no viene absolutamente nada de eso. Es más bien el significado de la palabra cabeza que la buscan en los textos griegos y del Nuevo Testamento. Hay unos poquitos textos en donde la palabra cabeza es utilizada en el sentido de originadora o algo que se refiere a la cabeza como siendo la cabeza la fuente de esto. Pero son muy pocos para establecer que ese es el significado principal de la palabra. Naturalmente que tiene un significado no metafórico, literal, y ese significado literal es la cabeza que nosotros tenemos. Pero hay un uso metafórico, y ese uso metafórico se refiere al hecho de que la cabeza conduce al cuerpo. El cuerpo sin la cabeza no es nada, es un cadáver. Y entonces, naturalmente, la cabeza es la que hace toda la conducción del cuerpo. Es el contenido metafórico general que se utiliza en la literatura griega y también la literatura del Nuevo Testamento. Lo otro es una cuestión de excepción y pocos casos. No vale para decir que esté refiriéndose a la fuente de algo. Entonces, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y en los 3 primeros capítulos nos explica toda la teología o la doctrina de la iglesia. No vamos a entrar en eso, sería muy interesante entrar en lo que Pablo enseña sobre la iglesia, pero estamos ahora yendo a un punto, esto es el contexto, y vamos al punto que estamos considerando. Este está en la segunda parte de la carta, que ya no es doctrinal, sino que es práctica. Si la primera parte explica qué es la iglesia, la segunda explica cómo se vive en la iglesia. Esto es lo que contiene capítulo 4, capítulos 5 y 6 de Efesios. Y entonces hay una serie de imperativos. Pablo está dando órdenes de cómo vivir en la iglesia. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, y explica cómo es eso. Es una vida en amor y en unidad. Luego hay otros imperativos. Vestidos del nuevo hombre, y explica toda la vida de la nueva criatura. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, es decir, hay que vivir como Dios es. Y en eso, otro imperativo, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De ese modo, la vida del amor no es una cuestión de emociones, sino que es un modo de servicio, una vida de entrega, una vida de abnegación, una vida de consideración de los demás, una vida de servicio real, auténtico. Nadie os engañe, dice en el versículo 6. Es decir, no se dejen engañar por nadie. Después en el versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu. Y ahora dentro de este estilo de vida, dice el capítulo 5, versículo 21, sed, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene la relación de hombres y mujeres. Es una relación de sometimiento. Someteos los unos a los otros. Este sometimiento no es un sometimiento exigido de uno al otro. No es el hombre que le dice a la mujer, tú tienes que estar sometida a mí,
ni es la mujer que le dice al marido, tú tienes que estar sometida a mí, sino que es una sumisión voluntaria. Yo me someto a ti. Voluntaria. ¿Por qué? Porque es producto del amor. Y lo que es de amor no es exigible, salvo por Dios. Dios exige el amor. Nosotros los humanos no podemos exigir el amor, ni todas las acciones que se originan por la existencia del amor en la persona. No podemos exigirlo. Entonces dice que es voluntario, sométanse voluntariamente los unos a los otros. Y en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren qué comparación. ¿Ustedes aman al Señor? Claro que lo aman. Todos lo amamos. Entonces, también amen a su marido. Y sométanse al marido como por amor se someten al Señor. Voluntariamente, porque la entrega al Señor no es forzada por nadie, ni por el Espíritu, ni por Dios. Con todo lo todopoderoso que Dios es, nunca exige el sometimiento a Él. Entonces, esto es un acto voluntario. Las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? Y aquí viene la razón que da el apóstol Pablo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí viene la cabeza. La cabeza estaba al comienzo, Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahora dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, algunos dicen, esto significa que el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer en el hogar, no en la iglesia. Y entonces, si no es cabeza en la iglesia, puede ser ordenada mujer. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? ¿Está él estableciendo una definición jerárquica solo en la iglesia? Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí el contexto son las dos cosas. El contexto habla del hogar y de la iglesia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todas las cosas, en todo lugar, en todas las circunstancias. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Puede exigirse el amor? Ya dijimos que no. Entonces, esto también es una entrega voluntaria del hombre a la mujer, a su mujer. Es decir, cuando estamos enamorados antes del casamiento, la entrega es completa. Yo he encontrado, sin embargo, ya sea en libros o en la realidad de la vida, que antes del casamiento hay hombres que someten a sus novias y las fuerzan. Las fuerzan algunos a practicar sexo con ellos, otros aplican conductas de violencia. Todo esto no corresponde, porque en el amor no tienen espacio. Estas son todas actitudes ajenas al amor, están fuera del amor. Y en la vida cristiana, esta es una relación de amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, y sométanse unos a otros. No es solamente la mujer que tiene que someterse al marido, es también el marido a la mujer, pero con una diferencia. Que en el sometimiento del amor, Dios estableció una cierta jerarquía de funciones, y esa jerarquía de funciones está determinada por la metáfora de la cabeza que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene que estar sometida a Cristo como autoridad que conduce la iglesia.
Y aquí dice que de manera semejante el hombre es cabeza de la mujer. ¿Ustedes imaginan a Cristo forzándonos a algo, abusando de nosotros, mostrando su superpoder para someternos en forma violenta? No es posible eso. Tampoco es posible porque la comparación de cómo es igual a. Por lo tanto, la sumisión de la mujer a la cabeza no es por imposición de la cabeza, sino es por amor de la mujer. Y, por el otro lado, el amor del hombre a la mujer no es por comando de la mujer, sino que es por sumisión del hombre a la mujer, guardando la diferencia de la cabeza. Porque la existencia de la cabeza, metafóricamente hablando aquí, es que hay alguien que conduce las cosas y ese alguien es el hombre. El abuso ha ocurrido en la historia muchas veces y con esto se producen los males. Ahora, se aplica todo esto a la ordenación, se aplica todo esto a que, y se hacen las explicaciones del caso y no se le da el espacio a la conducción del hombre, sino que son los dos iguales. Y por lo tanto, si son iguales, tienen que ser posibles de ordenación los dos. Ya vimos en los textos de Tito, y el texto de Tito, en el que se establece que el hombre sea marido de una mujer, y hay aquí un contexto semejante de relación entre el hombre y la mujer, el énfasis está colocado en el hombre. Quiero leer un texto que nos dice con esto con claridad. Dice Elena de White, en Consejos para la Iglesia. El apóstol Pablo le escribió a Tito y lee el texto que se refiere a marido de una mujer. En algunas de nuestras iglesias, sigue comentando ella, la obra de organizar y ordenar a los ancianos ha sido prematura. Se ha pasado por alto la regla bíblica y por consiguiente la iglesia ha sufrido dificultades graves. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como para ordenar a quienes no están en manera alguna preparados para la obra de esa responsabilidad, a saber, hombres que necesitan ser convertidos, elevados, ennoblecidos y refinados antes que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno, hombres, en relación con la referencia de Tito, citada por Elena de White. No hay confusión ahí, está aclarado en el espíritu de profecía. Tampoco hay confusión aquí, hay alguien que conduce, ese alguien que conduce es el hombre. Ofensivo, si acaso se toma como ofensa, pero si no, no tiene ofensa alguna, porque está basado en, esa conducción de cabeza está basada en el amor. ¿Quién se opone a la conducción de Cristo? Al amor de Cristo conduciéndonos a nosotros. No es posible que nos opongamos o que consideremos que sea eso un abuso. Tampoco tendría que oponerse nadie al consejo del apóstol en la relación de hombre-mujer para que el hombre sea cabeza, porque es en el mismo ambiente de Cristo, es con el mismo amor de Cristo, con la misma disposición de Cristo a sacrificarse a sí mismo por la mujer. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos ante una realidad de vida en la parte práctica de la epístola a los Efesios, que nos muestra un camino recto de todo ángulo, recto en el sentido de la relación y recto en el sentido de la conducción, todo basado en el amor. El amor no es permisivo, el amor de Dios es redentor. Es un placer volver a considerar la Escritura en relación con esta conversación sobre la ordenación de mujeres. Hay un punto que, entre otros,
ha tenido mucha importancia en esta conversación. Es el punto relacionado con las profetisas y los pastores. Si una mujer puede ser profetisa, ¿por qué no puede ser pastora? Siguiendo una lógica aparentemente normal, la respuesta tendría que ser claro que sí que puede. Porque a todo el mundo le parece que el don profético es superior al don pastoral. Y entonces, quien tiene lo más, tiene lo menos. Parece absolutamente lógico, no es. Porque ustedes saben que estas cosas de la religión no son racionales. No al menos en el sentido de la razón humana. Nosotros a veces damos por racional cosas que son aún para nosotros enteramente irracionales. Por lo tanto, no nos debemos engañar con un razonamiento creado por nosotros mismos. Veamos lo que la Escritura dice al respecto de los dones. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Leo en el versículo, última parte del 8, y después el resto de ahí en adelante. Y dio dones a los hombres. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó. ¿Quién? El Espíritu, el Padre. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros, como dice el texto original, porque utiliza solo una palabra. Entonces, aquí tenemos una diversidad de dones y el Espíritu los da como Él quiere. Nosotros hemos hecho, los seres humanos, una confusión de los dones. Pero Dios no hace confusión, Él no es Dios de confusiones. Dios tiene las cosas bien claras y Él las hace de manera bien clara también. El don profético es un don. El don pastoral es otro don. Y no hay jerarquías de dones en la cual el don que está más alto en la línea jerárquica abarque todos los otros. No hay eso. Tampoco en la práctica ha ocurrido. Vean ustedes, por ejemplo, el tiempo de la historia de Israel. En la historia de Israel ha habido muchos más profetas que en la historia de la iglesia cristiana. Muchos más. Más destacados, más influyentes, más poderosos, más visibles. Porque sí, en la iglesia cristiana hubo profetas como las hijas de Felipe, pero tienen una visibilidad bien pequeña. Lo cual no hace el don de ellas inferior al don de los profetas del Antiguo Testamento. O el profeta Gabo, que también fue mencionado solo una vez, que no tiene un gran destaque en la Escritura, como Elías o como el profeta Eliseo o aquellos grandes profetas del pasado. Don que tampoco es inferior por no haber sido así, ha tenido un gran nombre o una participación muy grande en la vida de la iglesia. De todas formas, los dones proféticos han existido en el tiempo antiguo, en el tiempo del Nuevo Testamento y también en el tiempo final, el tiempo escatológico, en el don de profecía, y más hacia el fin está profetizado que habrá toda clase de personas inspiradas por el Espíritu, hombres, mujeres, niños, ancianos, dice Joel, y
Pedro repitió que que profetizarán en el último tiempo. Y están incluidas las mujeres. Están incluidas en los dichos, en la profecía que acabamos de citar, en la práctica real, he mencionado las hijas de Felipe en la iglesia, y en el antiguo Israel también hubo profetisas. Entonces, es claro que el don profético fue otorgado por Dios a hombres y mujeres sin distinción alguna. También es claro en la Escritura que la conducción de la parte espiritual o pastoral, si ustedes quieren, de la iglesia, fue hecha por personas que Dios definió claramente qué clase de género debía ser, y fueron los hombres. Los hombres fueron sacerdotes en el Antiguo Testamento, los ancianos, pastores del Nuevo Testamento fueron hombres, los apóstoles fueron hombres. En ese aspecto no hay posible contradicción, porque ¿quién puede decir que no fueron todos los apóstoles hombres? ¿O quién puede decir que todos los ancianos registrados en el Nuevo Testamento no fueron hombres? O que todos los obispos registrados, o que todos los pastores de los cuales conocemos algo en el Nuevo Testamento no fueron hombres. ¿Hubo alguna mujer que fuera sacerdotisa? No. ¿Hubo algún hombre, alguna mujer que haya sido anciana, obispa o pastor en el Nuevo Testamento? No. No hay confusión ahí. Estos son hechos objetivos, inobjetables, no son cuestiones de interpretación. Son realidades absolutas que existieron. Entonces, no ha habido confusión de dones. En el Antiguo Testamento ninguna profetisa, por ser profetisa, llegó a ser sacerdotisa. Es decir, si había profetisa, no por eso se autorizaba que hubiera sacerdotisas. Ni siquiera podía haber otros hombres que no fueran los de la familia de Aarón. Entonces, no ha habido confusión de dones en el Antiguo Testamento. No se puede decir, porque había una profetisa, nosotros podemos ordenar mujeres. No hay esa confusión en la Biblia. No hay esa mezcla. Si confusión fuera palabra muy dura, no hay esa mezcla, no hay ese hecho de que una mujer, por ser sacerdotisa, abre la puerta, por ser profetisa, abre la puerta a todas las mujeres para que puedan ser sacerdotisas. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Tampoco en el Nuevo Testamento hay tal cosa. Hay profetisas en el Nuevo Testamento, pero eso no abrió la puerta para que hubiera ancianas u obispos o pastoras. Y las profetisas, en el caso de las hijas de Felipe, están mencionadas. Hubo mujeres, pero no se utilizó eso para que se abriera la puerta ahora para que fueran ordenadas pastoras. En nuestro caso, como iglesia, nosotros tenemos a Elena de White, una gran profetisa, una profetisa de una producción en todos los aspectos maravillosa, en el aspecto literario, más de 100.000 páginas que ella produjo en su vida, en su participación en las reuniones, en todas partes. Ella fue de una influencia inmensa como profetisa, pero nunca como pastora. Es cierto que tuvo unas credenciales de pastora, y está registrado que le dieron las credenciales, pero también está registrado que se las dieron no porque haya sido ordenada, sino porque no había en la iglesia un modo diferente de reconocerla como profetisa. Entonces, una cosa no lleva a la otra. El ser profetisa, una mujer, no abre la puerta para que haya mujeres en el oficio de conducción
o pastoral en el ministerio del Evangelio. Es decir, hay en el pastorado de las iglesias una dimensión que va más allá de el don como tal. ¿Puede una mujer tener el don pastoral? Claro que puede. Pero no tiene la función de conducir una iglesia. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los dones el Espíritu los reparte a quien quiere. En cambio, la conducción espiritual de la iglesia, la dirección, el liderazgo de la iglesia está definido con características que deben tener los que van a realizar esa función. Características dadas por Dios. No fue el apóstol Pablo que las inventó, fue Dios que las inspiró. Ahora, si no queremos aceptar que la Biblia está inspirada por Dios y vamos a decir que en todo caso fue una determinación del apóstol, bueno, eso ya nos coloca en otra situación en la cual ningún buen cristiano quiere entrar. Es decir, colocarse como Abraham para corregir a Dios y crear toda una situación complicadísima para la vida de él, para la vida del mundo hasta hoy. No, nosotros no podemos entrar en esos juegos. Lo que Dios determina es lo que nosotros debemos hacer. Lo que Dios dice, eso es. Ahora, la cuestión de ordenación, ¿por qué eligió Dios a Aarón y sus hijos? ¿Por qué siempre eligió a varones? Nunca explicó. Él no dijo, tengo esta razón. ¿Necesita explicarnos? Tampoco nos dijo nunca por qué eligió el diezmo. ¿Por qué 10% y no 8, o 5, o 3, o 20? ¿Por qué no? Nunca explicó. Dijo el 10%, el 10%. Tampoco nos dijo nunca por qué creó solamente un hombre y una mujer y estableció el casamiento de un hombre con una mujer. Nunca nos explicó eso. ¿Por qué? Así como hizo la creación animal en grupos, no nos creó a nosotros en grupos. ¿Por qué? Así como la creación vegetal, que la hizo toda de una vez, ¿por qué no nos hizo a nosotros así también, todos de una vez? No explicó. Simplemente nos hizo una pareja, un hombre, una mujer. Mandó procrear y el resto de la humanidad la hizo por procreación de la primera pareja. ¿Por qué? No lo explicó. Y tengo yo, o usted, o cualquiera, que entrar en un estado de nervios y de inseguridad y de incredulidad. ¿Por qué él no me explicó esta cosa? No. Muy sencillo. Yo tengo simplemente que aceptarla. ¿Que esto es muy poco racional? Claro que es. Es decir, tampoco es irracional. Es una cuestión de fe. Si Dios me dice esto es de esta forma, yo tengo que aceptarlo. También me dio de esa forma los 10 mandamientos. Dijo, estos son los 10 mandamientos y los colocó ahí delante de nosotros. No nos dijo por qué esos 10 y no otro más. O uno menos. Esas cosas, ¿por qué tiene que explicarlas Dios? Yo no tengo ninguna autoridad para pedirle explicación a Dios de esto. Mi determinación como persona con libre albedrío es aceptar su autoridad o rechazarla. Claro, si la rechazo tengo consecuencias, como también las tengo si la acepto. Es mi decisión sufrir las consecuencias de la aceptación o sufrir las consecuencias del rechazo. Yo personalmente prefiero sufrir las consecuencias de la aceptación, porque esas son consecuencias de vida eterna, es lo que yo quiero. Las consecuencias de muerte eterna no me interesan. Ahora, si alguien prefiere esas consecuencias, es libre.
Y Dios no altera la libertad de nadie porque las consecuencias sean diametralmente opuestas. Ocurre que también la decisión es opuesta diametralmente. Entonces, es nada más que lo propio. Ahora, no es válido el argumento de que si hay una profetisa ya tenemos el derecho de ordenar mujeres para el pastorado, porque una cosa no depende de la otra. Y Dios estableció claramente estos dones. Unos dones los determinó para hombres y mujeres y otros para hombres solos. Como también hay dones físicos que determinó solo para mujeres. Por ejemplo, engendrar hijos. Los hombres no tenemos el privilegio de llevar un hijo en nuestra entraña hasta el alumbramiento. No lo tenemos, simplemente Dios no nos dio ese privilegio. Sería fantástico, a mi modo de ver, pero ¿qué vale mi modo de ver en esto? Que un hijo fuera tenido por la esposa y el siguiente hijo por el marido, y el siguiente hijo por la señora, y el siguiente hijo por el marido. Les garantizo que no habría más de dos, porque los hombres no iban a querer sufrir un segundo parto. Pero Dios determinó que esto era un privilegio de las mujeres. Me privó a mí como hombre y yo no tengo ni un derecho a reclamo. Me dio a mí el privilegio de conducir la iglesia, entonces ¿tiene la mujer derecho a reclamo? Si Dios no explicó, ¿tengo yo la autoridad de exigirle una explicación? Él eligió el don de profecía para hombres y mujeres, el don de conducción de la iglesia solo para los hombres, y Él no hizo nunca confusión de esto. Por lo tanto, no puedo yo ni nadie ahora decir, porque hay una mujer profetisa, este hecho abre la puerta para que las mujeres sean sacerdotisas. Nunca ocurrió eso. Ni en el Antiguo Testamento, en el orden sacerdotal, ni en el Nuevo Testamento, en la función pastoral. Por lo tanto, todo lo que nos corresponde a nosotros es mantener el orden de los dones. A unos Dios dio dones de apóstoles, a otros de profetas, a otros de pastores, maestros, y como estableció Dios el orden, ese es el orden. Otra forma, no hay espacio, porque lo único que existe es lo que Dios determina, y lo que determina Dios es lo que nosotros tenemos que ejecutar, no pedirle a Dios que modifique nada. Vuelvo a decir, toda vez que el hombre, el ser humano, mujer o hombre, intentaron ayudar a Dios, transformaron todo en un desastre. Desastre, como dijimos el caso de Abraham, que dura hasta el día de hoy. Mejor obedecer a Dios, seguir sus indicaciones.